Estamos a 43 días de las elecciones y los organismos electorales continúan con sus conflictos internos. Esto porque defienden posturas de partidos políticos, no se basan en base a ley. Se les recuerda que ellos son empleados del pueblo hondureño, no de un partido político. Yo creo que esto no lo deben olvidar. Ha habido avances, vamos a decirlo, pues se han aprobado unas 68 organizaciones como observadores en las elecciones generales, de las cuales 43 organizaciones son nacionales y 25 organizaciones internacionales. Esto lo ha anunciado la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral. Eso es parte de los avances. Pero siempre hay un pelo en la sopa. Y justamente Cosette López, ayer, consejera representante del Partido Nacional, denunció que hay 14 días de retraso en el cronograma electoral y que esto pone en riesgo el proceso electoral porque son unos 1.700 centros de votación, lo que dice ellos, que están sin conectividad. Esto ha disparado las alarmas porque realmente el resto de la población no tenemos información tan fidedigna de lo que está ocurriendo dentro del Consejo Nacional Electoral. Hay un cronograma y debe respetarse. Pero a esto se viene a sumar una crisis en el Tribunal de Justicia Electoral, porque se está poniendo en riesgo la impresión de la papeleta de diputados por el departamento de Olancho, porque se ha pedido la inscripción de Jorge Cálix, quien perdió en las elecciones primarias dentro del Partido Liberal, y lo quieren incorporar en la planilla de Olancho. Pero a todo esto, y una de las cosas que nos preocupa como medio de comunicación, comprometidos con el pueblo hondureño, como lo es el Grupo BTV, es el hecho de que ayer se reveló una encuesta del Instituto de la Justicia. Y vean ustedes que revela que el 75% de los hondureños, de los encuestados, tiene poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral. 75%. El 61% de los encuestados dice que van a votar en las elecciones. Pero que tengamos a 40 y pico días de las elecciones, que el 75% de los hondureños tiene poca o ninguna confianza en el Consejo Nacional Electoral, eso sí es grave, grave, porque vamos a un proceso con desconfianza. Hay 3 consejeros y los 3 son responsables de bajar a estos niveles, 75%. Antes de iniciar con nuestro invitado, está aquí con nosotros Germán Lobo y también Germán Espinal. Ambos son personas que, aunque pertenecen a un partido político, son expertos en estos temas electorales. Y si sumamos a esto también, no se ha aprobado el presupuesto ni para la Unidad de Política Limpia, que es la que fiscaliza los fondos que financian las campañas políticas, ni tampoco del Tribunal de Justicia Electoral, porque están entrampados, amarrados en el Congreso Nacional. Estos son los funcionarios que elegimos en las elecciones del 2021. Ojo, tenemos la oportunidad de cambiar esto en el Congreso Nacional. Pero antes de iniciar con nuestros invitados, vamos a presentarles a ustedes una nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Veamos. A menos de 45 días para el desarrollo de elecciones en el país, los ánimos se caldean entre las fuerzas políticas y con ello el nivel en las encuestas. Dentro de los sondeos realizados, la empresa Le Voté dio a conocer los hallazgos de una muestra aleatoria de 2.028 personas consultadas en al menos 200 municipios, donde preliminarmente se estimó
que el 26% de los hondureños aseguró que votaría por Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, seguido por un 21% de Narri Afura, candidato del Partido Nacional, y un 14% Rixi Moncada, candidata del Partido Libertad y Refundación, donde un 3% correspondería a otros aspirantes. Desde sociedad civil aseguran estos datos pueden ser cambiantes, sin embargo debe ser un punto de reflexión para los presidenciables, ya que la percepción de transparencia electoral se encuentra dividida, donde un 46% de los consultados externó que las elecciones serán algo o muy fraudulentas, y además el 75% tiene poca o ninguna confianza en el trabajo del Consejo Nacional Electoral. En política todo cambia. Y bueno, ahí están los datos, están segregados por urbano, rural, por jóvenes. Creo que es una manera de colaborar con los candidatos para ver a dónde tienen que concentrarse. Hay una desconfianza generalizada en el órgano electoral, y eso es obviamente provocado por varios factores. Uno, campañas que han habido de desprestigiar el organismo electoral. Según analistas, uno de los principales retos que vivirá Honduras será la confianza en la transparencia del proceso, ya que las continuas tensiones y confrontaciones desde los entes electorales han debilitado la percepción del proceso. Retos políticos en la conducción del proceso y grandes retos técnicos. En ese sentido, todo esto genera desconfianza. Cuando tenemos un Congreso Nacional que nos sesiona y que le dice al Ministerio Público que capture, entonces todo eso genera desconfianza porque no sabemos cuál va a ser el desempeño el día de las elecciones. Unas Fuerzas Armadas y un Estado Mayor y un jefe de Estado Mayor conjunto que se ha convertido en un activista. La policía que no sabemos cómo va a actuar, pues todo esto genera desconfianza. Un 50% de los encuestados afirmó sentirse decepcionado de la política nacional debido a la falta de acciones en temas trascendentales como generación de empleo, la lucha contra la corrupción y el mejoramiento en los servicios de salud y educación, reafirman expertos. Mire, yo creo que es totalmente congruente. El circuito electoral en su generalidad no ha dado la confianza al pueblo hondureño de que las elecciones se van a manejar de manera correcta. La política en Honduras se ve traducida en la pobreza, en la falta de educación, salud, seguridad. El pueblo hondureño lo resiente porque lo vive en el día a día. Y ahora mismo el pueblo hondureño, que está sustentado en su mayoría por juventud, no encuentra en los candidatos, digamos, un rediseño de la política hondureña. Pero pese a la baja confianza en el proceso de elecciones, el 51% de las personas encuestadas aseguró que sí participará en las elecciones. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, para hablar de este tema que sí nos preocupa por el hecho de que vamos a un proceso electoral este 30 de noviembre con estos porcentajes. 46% dice que teme al fraude. Bueno, pero aquí en Honduras el helio es el componente principal de las elecciones. ¿Por qué no quieren hacer reformas? Porque simple y sencillamente todos aquellos que lucharon por reformas en el 2013, 2017, 2021, cuando llegaron al poder se les olvidó. Si tuviéramos las reformas electorales que se requieren, estuviéramos hablando de un proceso de confianza. 75% no confía en el trabajo del Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuál es el resultado de esto? Los conflictos internos de los representantes del tripartidismo en estos organismos electorales. Se les ha olvidado el diálogo. ¿Por qué? Porque reciben órdenes, no tienen la ley como su garantía. Porque si ellos aplicaran la ley conforme a derecho, como se dice, no tendríamos estos problemas. Está aquí con nosotros Germán Lobo, representante del Partido Liberal, candidato a diputado, pero también experto en temas electorales. Y también tenemos a Germán Espinal, perteneciente al Partido Libertad y Refundación, pero experto en temas electorales. Porque vamos a un proceso, y es lamentable que a un poquito más de 40 días tengamos desconfianzas y temores, cuando deberíamos de estar
tranquilos. Gracias, abogado Germán, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Para mí es un placer acompañarle, igual que a mi amigo Germán, de estar aquí en este tan prestigiado programa y siempre con el ánimo de orientar a la sociedad hondureña de cara a este proceso electoral que nos tienen convocados para el 30 de noviembre, donde todos queremos ir en paz y tranquilidad a ejercer el sufragio y cumplir con esa responsabilidad de no solo votar, sino que también cuidar el resultado en las mesas electorales. Pero eso no es la filosofía de los dueños de los partidos políticos, porque ese es el problema. Honduras quiere paz. El hondureño queremos ir a votar, irnos a descansar tranquilamente, a ver los resultados. Pero lo que tenemos ahora es totalmente diferente. Y sin ninguna razón, don Germán, porque yo creo que Honduras ha avanzado en muchas cosas y haber retrocedido en este 2025 realmente es lamentable. Bienvenido. Mucho gusto, Enmita. Y Tocayo Germán Lobo, amigo y compañero de bregar en estos temas que, como él decía, hay que aportarle efectivamente para fortalecer el proceso democrático de Honduras. Ramón Oquelí decía que el tema de Honduras es que se comenzó a hacer mal, a hacerlo mal hecho. Desde el principio de la independencia, de la reforma liberal, de la huelga del 54, que es otro empujón que le da a construir el Estado-Nación, y por último este periodo democrático, para no mencionar los periodos autoritarios y de los militares y de las dictaduras. Pero creo entonces que el aporte que en este momento se debe hacer, y sobre todo los medios de comunicación, para tener un proceso electoral que tenga confianza, que tenga credibilidad, que es el punto clave que no se ha ganado. Con Germán siempre hablábamos de cómo había la oportunidad de construir un poder electoral consolidado con sus tres instituciones. Desgraciadamente, usted lo ha señalado, la percepción y la desconfianza de la ciudadanía es evidente. Sí, y aquí es lo que preocupa, porque yo creo que se había avanzado mucho. El 2021, hay que decirlo, ha sido uno de los procesos electorales que más confianza ha dado. Yo creo que en toda la era democrática, y tal vez el del 81, 82, que en esos tiempos pues iniciábamos un proceso. Pero realmente siento que este 2025 se ha retrocedido. Se ha retrocedido porque lo que tenemos, miren, no es que no sean militantes de un partido los que están ahí, es que han vuelto esto como una contienda política y no saber manejarse realmente, porque los que han generado el conflicto son los propios concejales. Mire, yo no condeno que en el momento de hacer una elección de segundo grado en el Congreso Nacional se busque gente de confianza de los partidos políticos. ¿Estamos de acuerdo? Pero no debemos de perder el profesionalismo personal y el interés patrio, más cuando no jura ante un partido, sino que jura ante la Constitución de la República. Y ahí es donde uno tiene que asumir la responsabilidad, como es el dicho aquel, ser malagradecido. Sí. Y hacer las cosas por el bien del país. Claro, todos queremos que nuestra institución que nos proponga gane, pero no hay que ser tan descarado. Creo que hay que, le decía yo, hasta los mandados hay que saberlos hacer. Sí. Porque nos estamos llevando, por el capricho de algún grupo, nos estamos llevando el interés nacional. Y esto no solo repercute a nivel político, sino económico, porque todo aquel que tiene puesto los ojos en Honduras, si ni entre ellos se quieren. Entonces creo que aquí es también un llamado a los ciudadanos. Los que hemos sido convocados a esta contienda electoral somos los ciudadanos, somos 6.500.000 ciudadanos, los llamados a elegir nuestras nuevas autoridades. Debemos de empoderarnos de nuestro proceso, de no depender estrictamente del órgano electoral. Y con esto es que vayamos a votar tempranito. Regresamos a la casa, almorzamos, nos echamos la siesta, nos echamos el cafecito, pero a las 5 de la tarde estemos ahí vigilantes, que esos ciudadanos que
que tienen la gran responsabilidad de salvaguardar la democracia, que son los miembros de la Junta Rectora de Voto, están haciendo su trabajo de conformidad con la ley, haciendo el escrutinio y respetando la voluntad depositada en esa urna. Pueden hablar de fraudes, pueden hablar de un montón de cosas, pero si logramos que los miembros de la Junta Rectora de Voto adquieran ese compromiso patrio, leales con la patria, no con los partidos que lo propusieron, y hacen su trabajo correctamente, vamos a tener un resultado limpio y transparente, y como demócratas tenemos que aceptarlo. Y yo creo que la votación, don Germán, en ningún momento se ha puesto en duda. Miren, el proceso de votación como tal, los hondureños hemos aprendido, se ha ido depurando, se ha ido un control. El problema lo tenemos en la transmisión de los resultados. Fíjate que yo no tengo duda en eso. Yo no le tengo miedo al Consejo Nacional Electoral. No, ¿Sabes si a lo que le tengo miedo? Yo sí le tengo miedo. ¿Sabes lo que le tengo miedo? Para mí, el alma del proceso electoral se llama Junta Rectora de Voto. Sí, pero es que el problema no son ellos. El problema es en el camino. Y ya lo hemos visto. El 2017 ha sido lo más catastrófico. Y pareciera mentira, pero estamos retrocediendo en esto. Porque, ¿qué es lo que están pidiendo todos los partidos políticos? Vigilias electorales, les digo yo. Lo que ocurrió en la década de los 80, que la gente estaba ahí, expectante, el ciudadano vigilante del conteo. Pero realmente siento de que más bien con la tecnología debimos estar más tranquilos. Y más bien nos han generado miedo con la tecnología. No, bueno, yo pienso que, como usted dice, se ha avanzado en algunos casos, pero el tema de la sociedad hondureña es más complejo de lo que uno se imagina. No hemos visualizado, no los dirigentes de los partidos políticos, porque no son ingenuos, ni los cuadros que dirigen la administración pública. Hay gente que tiene los alcances para ver las amenazas en que se desenvuelve la construcción del proceso democrático de Honduras y del Estado democrático de Honduras. ¿Y para qué hacer democracia? No es para decirnos que somos buenos, que somos, sino para desarrollar el país. La democracia se vuelve un medio para alcanzar objetivos nacionales de resolución de los problemas de la vida cotidiana de los ciudadanos, de las familias, de los que vienen a vivir con nosotros en Honduras. Pero, ¿qué ocurre? Ya desde 1969, Emita, usted recuerde, era la víspera de la guerra, Honduras, El Salvador. Las amenazas a la democracia a la recién democracia que se construía, estaban presentes. Bueno, era el tema de la no institucionalización del Estado. Se habló de la modernización del Estado, esa receta no funcionó. Luego vino la receta de achicar el Estado, que ni había crecido y no era eficiente, no funcionó. Para decir entonces que el que estaba aprovechándose de todas estas circunstancias eran los que manejaban las amenazas a la democracia, el narcotráfico, el crimen organizado y, por supuesto, ese ambiente de violencia. Hay departamentos en los cuales no es el ciudadano el que elige a los diputados y alcaldes. Son los carteles del narcotráfico, Copán o Cotepeque, por ejemplo. Ahí Colón. El voto del ciudadano, Colón, pues. Ahí el voto del ciudadano sale sobrando. Perdone que lo diga con tanta franqueza, pero a eso se suma también a la presencia del narcotráfico, del crimen organizado, la violencia con que se hace la política también. Entonces, ¿qué ocurre? En estos ambientes de violencia no priva la meritocracia, sino que priva el manejo del clientelismo político. Y nos olvidamos de esto, tuvimos dificultades, no se logró concertar una receta que habían dado los organismos internacionales, que era crear una misión de lucha contra la corrupción, no se pudo consolidar, y ahí vemos entonces que partidos políticos, líderes empresariales se van a oponer a que esto se produzca en el país, porque eso va en contra de sus negocios, de esos que han tenido privilegios de 90.000 millones, por ejemplo, que no se lo dan a los cafetaleros pobres o a los
ganaderos de Olancho. O sea, se lo dan a un grupo que es el que se ha estado privilegiando de esa circunstancia. Me parece entonces que este tema no lo vimos con la seriedad. Y hoy, por ejemplo, incluso el Partido Libre puede pasarle factura el exceso que han tenido muchos funcionarios en el manejo de la administración pública. Caso de Copán, por ejemplo. Van a salir nuevos ricos. Sol, y además nuevos ricos, que uno los ve con aspaviento haciendo uso de esos privilegios que da la función pública, y eso no debe de ser. Y ahí entonces retomar entonces otros elementos del comportamiento de políticos y de los políticos, que es el elemento ético. Hay avances tecnológicos que se han incorporado y han ayudado a darle confianza y credibilidad al resultado de las elecciones. El TREP fue bueno, ¿cómo se llama? El biométrico. El biométrico ha dado buenos resultados y se ha incorporado en otras esferas del Estado, y también entonces una mayor capacitación. Los tres comisionados no son malos profesionales, tienen capacidad. Pero hay que decir manejar. también, los tres, su experiencia no ha sido tan... Sí. O sea, su experiencia, porque le voy a decir algo, la experiencia no va, usted puede ser capaz, pero su nivel de madurez para manejar hay dificultades. Sí. O sea, el nivel de madurez como funcionarios, ustedes ambos estuvieron, usted estuvo en el Consejo Nacional Electoral, usted estuvo en la Unidad de Política Limpia. Y en el Consejo Nacional Y en el Consejo Nacional. Entonces, sí, lo que le quiero decir, pero ustedes han sido prudentes. Sí. Y es lo que les ha faltado a esta gente. Han llevado un problema interno a los medios. A los medios de comunicación. Y solo era de aplicar la ley. Exactamente. Aplicó la ley y se resolvió el problema. Mira, es que también el problema, que el cuento viene y te lo cuentan mal. Y como les ponen una cámara, eso hace un boom. Lo que sucedió el 7 de junio no es que estaba fuera de ley. Sí, también. Lo que sucedió el 7 de junio sobre las bases de legislación del TREP no estaba fuera de ley. Lo que allí había era un conflicto técnico-político. Y de interés. Pero no era ilegal lo que se había aprobado. Pero como no nos dieron la información correcta, dejamos que esa bola de nieve creciera. Bueno, y la información estaba dentro del Consejo. Exactamente. Bueno, lo mismo está pasando ahorita. Ahí dicen, están en riesgo las elecciones, no 1.700 escuelas sin conectividad. ¿Es cierto no es cierto? Y se lo digo porque eso no es nuevo. Y eso se resuelve. Sí. Eso no es nuevo. De los 1.700 centros de... La conectividad en un mes se resuelve. Mire, cuando lo hablamos así en plural, pensamos que es todo el país que está sin conectividad. Eso es mentira. Nosotros hacemos uso de 2 empresas. ¿Puedo decir nombre? De Tigo y Claro. Se les rentan a ellos una banda especial por donde va a viajar las imágenes y datos de los centros de votación. Lo que tenemos son 1.700 centros, que entre ellos hay unos que no tienen conectividad eléctrica y otros no tienen conectividad de internet. Pero eso solo afecta 840 mesas, y el Consejo va a poner 19.167 mesas. Sí. Es un mínimo. No, eso, si lo mira por centro de votación, así como habla 40%, pues chicas, nos vamos a preocupar, pero tradúzcalo en mesas electorales, es un mínimo. Y eso es lo importante. Y un 4%. Entonces, ¿por qué no le hablan con la verdad al pueblo hondureño? O sea, ¿por qué generar un caos? Hay que ver qué objetivo político lleva. Porque aquí la guerra, y hay que decirlo, va. Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Pues hay que ver qué objetivo político lleva. Y los liberales que se han vuelto bisagra, que no sabemos para dónde van a agarrar. No, pero eso, claro. Y hay que decirlo. Y eso genera más incertidumbre. Porque si se apegaran a ley los 3 partidos, fíjate que por primera vez tenemos el tripartidismo gobernando. Y ese es el error más grande que hemos cometido. Bueno, identificarlos como representantes de partidos. Pero es que son representantes de partidos. La actuación de ellos. La actuación de ellos nos hace decir que son activistas del tripartidismo. Porque si actuaran profesionalmente, yo jamás... Sí. O sea, yo lo vi a usted su actuar, vi usted su actuar, vi de otros representantes.
mantenían una línea de partido, pero una postura profesional, que son dos cosas bien diferentes. Y ahí está el resultado, 75%. Vamos a elecciones generales con el 75% de los hondureños que no tiene confiabilidad en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos que ir a pausa. Cuando regresemos, vamos a analizar realmente qué es lo que se puede hacer. Porque hay muchas cosas que el mismo Consejo Nacional Electoral está fallando. Nadie está regulando el tono de las campañas políticas. Aquí se han violentado los derechos de menores de edad, hijos de candidatos. Ya hay amenazas de demanda, pero... Acusaciones serias. O sea, el Ministerio Público tiene unidad de delitos electorales que no ha resuelto ni lo del 9 de marzo. Y con ese saco de problemas, de irrespeto a la ley, vamos a un proceso electoral este 30 de noviembre. ¿Qué se debería hacer? Porque también hay que soñar en grande, no criticar. ¿Qué tiene que hacer el fiscal general? ¿Qué tiene que hacer los miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal de Justicia Electoral, los de Unidad de Política Limpia? ¿Qué deberían de hacer? Eso lo vamos a analizar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Gracias, Andrómeda, por esta importante noticia, y eso pues nos da muchas opciones a los hondureños ya con la instalación, con esta nueva ruta de vuelo de Volaris. Y nosotros aquí continuamos en Diálogo de Impacto este tema porque sí nos preocupa que estamos a más de 40 días de las elecciones generales y el 75% de los hondureños no confía, tiene poca o ninguna confianza en el actual Consejo Nacional Electoral. 46% teme fraude. Y esto se debe al conflicto interno en que ha mantenido este organismo electoral en el último año. Porque si no hay confianza entre ellos, si no son capaces de sentarse, dialogar y ponerse de acuerdo, imagínense el resto que le vamos a pedir. Y esas son las cosas que nosotros realmente debemos de señalar, y no es una crítica, realmente. Es un derecho que tenemos como ciudadanos porque a ellos se les paga con sus impuestos y nuestros impuestos. Ellos no son empleados, los empleados públicos, ningún empleado público es empleado de un partido político, es empleado del pueblo hondureño. Pero yo creo que también, a pesar de todo esto, creo que estamos a tiempo de rescatar esa credibilidad y darle respiro al pueblo hondureño. Pero antes de comenzar con esa fase, vamos a leer a ustedes algunos mensajes que nos han escrito al 3182-5600. Dice: buenos días, licenciada Emma. No hay crisis y nada de las votaciones están en peligro, dice. Como siempre, las sucias y siniestras bocas de los políticos cada 4 años hacen un escándalo y esto ya no nos afecta como pueblo. Porque gane quien gane, seguiremos más pobres y con la vida más cara, nos dice este televidente, dice. Aquí no se puede hablar de elecciones transparentes. Mire la elección de diputados, es un gran fraude. Aparecen diputados como más votados y nadie los conoce ni votaron por ellos, nos dicen estos televidentes. Yo creo que la planilla más cuestionada ha sido la de los diputados. Y se lo voy a poner así de sencillo. Mire, muchos diputados que han resultado ser los más votados, cuando van de candidatos independientes, sacan una mínima cantidad de votos. Y ahí está el resultado, que no fueron, y es lo que hablamos de los diputados Helio, que son famosos. Y lo comentaba don Germán Espinal, que aquí entran muchos factores: crimen organizado, narcotráfico, empresarios, grupos económicos, intereses políticos, de que quieren imponer y lo imponen. Porque yo creo que en algo podemos coincidir los tres, y yo creo que todos los que nos están viendo. Las elecciones presidenciales son las más transparentes de lo que tenemos aquí en Honduras. Sí. A nivel presidencial, a excepción del 2017, que esa la vamos a apartar del conteo. Pero han sido las más transparentes. Siento que es en la que más se ha trabajado.
pero las otras planillas dejan mucho que desear. ¿Qué deberían de cambiar nuestras autoridades? Cuando hablo de nuestras autoridades, no solamente el Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, que ya cayó en el mismo juego del Consejo Nacional Electoral, de la Unidad de Política Limpia y del Ministerio Público, porque aquí todos están amarrados. Entonces, bueno. Voy a repetir lo que le decía al inicio, que no es de satanizar de la forma como fueron electos ante el Congreso Nacional de la República, de repente por la venia de un partido político, pero ya usted en el cargo debe demostrar su profesionalismo y su compromiso con el país. Desde ahí tenemos que cambiar. Y le cuento esto y le digo esto porque yo también viví experiencia al interior del órgano electoral y creo que mi amigo Germán también, que siempre hay un interés por bajo de la mesa siempre va a haber un interés, y hay una llamada. Y usted puede tener el valor y la confianza de decir, está fuera de ley. No puedo. Recuerdo que había un tema por ahí y le digo yo, ok, gánenme 2-1, pero yo no estoy de acuerdo. Punto. Creo que eso es de un compromiso y una responsabilidad ética y un compromiso con el país, que realmente queremos hacer las cosas diferentes. Mire, sobre este tema del Consejo, yo vengo diciendo ya días que lo que tenemos que respetar es la voz oficial que tendremos el 30 de noviembre a las 8 de la noche. No le paremos bola, como el término popular, a cualquier político que nos venga a dar resultados a las 5 o 6 de la tarde. A las 3 dan. A cualquier funcionario de los órganos electorales, sean consejeros o cualquier director. Solo existe una voz oficial que recae en la presidencia del Consejo Nacional Electoral y que nos dará datos, nos informará, no nos dará resultados, nos informará. Tendencia, vamos a decir, para que... nos va a dar información en sesión pública del Pleno, nos dirá, hemos recibido tanto % de las actas, esas actas equivalen a tantos votos, y esos votos corresponden a fulano, sutano y mengano. Y marcan tanto. No puede decir tendencia. Ya nosotros como público, ¿qué podemos decir? Sí. Es irreversible, pero ellos no nos pueden hablar, va ganando fulano, va ganando sutano. Esa es la voz que tenemos que respetar. Lo demás será pura especulación. Y los hondureños tenemos que estar expectantes en eso y creer lo que nos dice la voz oficial. Bueno, ¿usted coincide con eso? Y ahí la experiencia que me imagino que tú la has tenido luego en observaciones en otros países. Sí. Por ejemplo, Colombia son casi más de 20 millones de electores, ¿verdad? Y sin embargo, a las 8 de la noche, el Consejo Nacional Electoral está dando el resultado de quién ganó y quién perdió. Y es un país enorme, inmenso, ¿verdad? Y con dificultades de política, pero a las 8 de la noche están diciendo, y la institucionalidad colombiana, con todas las dificultades, tiene credibilidad. Costa Rica, a las 7 de la noche nos convocan al Palacio del Tribunal Electoral y están dando ese resultado. Si un partido no llegó y va a reclamar después, es problema de él. Pero el resultado que da el Tribunal Electoral de Costa Rica es el creíble. Y lo asumen. Igual pasa con Chile, igual pasa con Uruguay, donde son los elementos éticos que marcan el comportamiento del electorado, además de que han modernizado su sistema electoral. Aún México, con sus dificultades, mantiene un sistema electoral con plataformas tecnológicas en un país inmenso. Y luego el otro es el tema de oír nosotros las historias de los que con fraude ganaron. Sí. Se convierten en héroes, en mita, es increíble. Oír, yo di el resultado, yo lo hice ganar, yo lo hice presidente, pero como que son héroes, lo que hicieron fue consolidar fraude. Pero en esas tertulias nuestras... Yo esa medalla no me la quiero llevar. Sí, eso no, pero lo dicen con orgullo. Entonces, esa tentación por ejemplo, de los partidos de hacer fraude, eso no es una conducta democrática.
sin olvidarnos que la democracia existe porque hay partidos políticos. Sin partidos políticos no se puede hablar de democracia, y por lo tanto aún en la competencia de partidos políticos, un dirigente de un partido político no puede decir hay que deshacer tal partido. Sí. Mientras no existan razones legales y de un rechazo, lo que ustedes insisten, ¿sí? Enmarcarse en la ley. En la ley. Si no cumple, pues, mire, yo no estoy de acuerdo que aquí salieron aspirantes a la presidencia y partidos políticos como currículum, ¿va? Exacto. Solo para el currículum. Y eso no debió haber sido. O con banderas que no son nacionales. Sí, o sea, imagínese sí, usted. Es un delito. Ese es un delito. Sí, pero el problema es también, ¿cuántos delitos se han cometido electorales en este proceso y qué ha hecho el Ministerio Público? Aquí le ha faltado colmillo a la autoridad a la autoridad electoral. Porque es el Consejo Nacional Electoral. Porque, digamos, le voy a citar un ejemplo. Dentro de la ley electoral, y mi amigo aquí lo sabe, es prohibido hacer uso de instalaciones públicas y de los medios públicos. Usted vio campañas en Canal 8, vio propaganda en los consulados, y el Consejo Nacional Electoral hasta el día de hoy no se ha pronunciado. Y yo le sumo, el uso de menores en campañas políticas, atacaron los hijos de políticos, hijos de funcionarios, y eso sí es una violación grave. Y no se ha pronunciado. Mire, ni siquiera ni la Fiscalía de la Niñez, ni el Consejo Nacional Electoral, y mucho menos la de delitos electorales, Fiscalía de Delitos Electorales. Tenemos pendiente lo que ocurrió el 9 de marzo. Porque eso sí debe decir, prohibido olvidar. No, es que es cierto, hay cosas que realmente no debemos. Óigame, ¿cómo es posible que el 9 de marzo se suscitaron ese hecho bochornoso para las Fuerzas Armadas? Y yo creo que las mismas Fuerzas Armadas deberían de pedir una investigación para limpiar su nombre. Porque le voy a ser sincero, ustedes podrán decir lo que quieran, pero en la mente del pueblo hondureño ustedes quedaron mal. Y yo creo que eso, ¿y qué ha hecho el Ministerio Público? Nada. Y si fue algún ensayo de alguna mano peluda, fracasaron. Sí, pero aún así, ¿y dónde está? ¿Y aquí quiénes son los responsables? Porque los que ejecutaron no. Ahí alguien llamó y dio la orden. Y esas son las cosas, o sea, vamos sin ningún tipo de regulación, de aplicación, de respeto a la ley a un proceso electoral. Bueno, fíjese, y esto sí es preocupante. Por ejemplo, ¿qué favor le podemos hacer a la institucionalidad? Primero, que cuando las lealtades de las Fuerzas Armadas eran de obediencia absoluta a los ciertos partidos tradicionales, no había ningún pecado. El favor que le vamos a hacer a las Fuerzas Armadas es en la reforma que ya está hecha. Hay un proyecto de ley en Huita, tú lo conoces, donde se saca a las Fuerzas Armadas de la responsabilidad de garantizar la democracia de los partidos, la alternabilidad. Ese no es un problema de la institución armada, es un problema de los ciudadanos, del soberano hondureño. Así lo dice desde que en Francia surgió la democracia no desarrollada como hoy la tenemos, pero desde ese momento es el único que garantiza la existencia, la alternabilidad es del soberano. Las instituciones van a manejar otros temas, y creo que el gran favor que le vamos a hacer a los mandos militares de esta época y de la que pasó es abstraer a las Fuerzas Armadas del tema electoral. Es casi meterlos a ser cómplices. Pero entonces vamos a hacerles un gran favor. Pero es que en la práctica la única función que han venido desarrollando ¿Eso les custodia? Es prestarnos la custodia. Por eso yo quedo sorprendido cuando dice el jefe del Estado Mayor, les garantizo, es que él no monta procesos electorales, él no administra procesos electorales, quien lo administra es el órgano electoral. Lo único, claro, que en la Constitución está, hay un espíritu, pero en la práctica no le hicimos un favor a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas se ha apartado del proceso electoral. Lo único que hace es colaborar con la custodia, porque ni el transporte lo pone el órgano electoral, solo es la custodia de llevar y traer el material electoral y prestarle servicios de seguridad a los centros de votación. Pero hay historias. Bueno, tú y yo conocemos. Por lo menos llega el camión de las Fuerzas Armadas y la urna llegó llena y aquí está, llévete esta, punto.
Porque por lo menos dentro de la experiencia que nosotros hemos vivido, esa ha sido su función. Y es más, ¿sabes que nos reunimos un grupo de exmiembros de los órganos electorales y que le hemos pedido al Consejo para despejar cualquier tipo de duda? Póngale, y eso es barato, póngale un GPS. Que se lo están poniendo, creo yo. A la maleta electoral. Hay alguien que se opone. ¿Ah, sí? A la maleta. Exacto. Y usted le da la trazabilidad. Sí. Si un camión se desvía, usted ya sabe dónde está. Es una salida. Y ahora es facilito. Sí. Eso es lo más facilito, ponerle un chip de rastreo. Los que venden leche camión. Zula, los que venden pan Bimbo, Todos eso tienen. usan. Sí. Y llegan a todos los pueblos de Honduras. Y mire, todo el material electoral, usted mira una hoja simple. No, esa hoja lleva mecanismos de seguridad que usted ni imagina. Sí, así es. Todo el material electoral lleva... Es que por eso le digo, mire, hemos avanzado tanto, porque hay que reconocer, se ha avanzado, y que las elecciones son caras, porque hay que decirlo, las elecciones en Honduras no son baratas. No son baratas. Yo por lo menos estoy en contra también de que financien Y es un las buen elecciones negocio. primarias, porque es un negocio para los partidos Un buen políticos. negocio. Que mire cada partido político cómo saca sus elecciones. O ponemos segunda vuelta, que ahí sí es un proceso realmente que nos va a permitir una mayor transparencia. Pero realmente hemos avanzado. Lo que yo se lo digo, no entiendo, no comprendo el actuar de los funcionarios, de actuar como activistas políticos cuando son funcionarios electorales. O sea, yo creo que quítense esa camisa por el bien del pueblo hondureño. Yo les voy a ser sincera, ese 75% va a tener nombre y apellido. ¿Sabe que debemos de hacer una campaña? Ajá. Comprémonos 5 camisas de la H y se las vamos a dejar al Consejo. La reforma electoral. Necesitamos reformas electorales, necesitamos Y tenemos una nueva compromiso. ley. La nueva ley, Sí, pero necesitamos reformas electorales acorde. Que la ciudadanización de la... Mire, del proceso electoral. ciudadanización de las mesas es algo, mire, Hay que quitarle la ciudadanización de las mesas a los mesas partidos. y la segunda vuelta y eliminar las elecciones primarias financiadas por el Estado. Yo creo que son los mecanismos que nos van a permitir a nosotros como ciudadanos retomar esa confianza. Permita, y hay experiencia. En mi vecindario, cuando estaba trabajando en Costa Rica yo, me dice la vecina, fíjese, dice que se me aguó la fiesta, no voy a poder ir de vacaciones. ¿Por qué? No ve, me dice que yo soy delegada electoral desde hace años y no he podido desmarcarme de esa responsabilidad y entonces no voy a viajar porque tengo que cumplir con esa obligación. Lo mismo ocurre en Chile y en Uruguay. La gente está electa para sus responsabilidades de delegados electorales desde toda su vida. Sí. Y la asumen con una gran responsabilidad. Y uno miraba en Costa Rica, en el caso, ¿quiénes cuidan los centros de votación electoral? Los Boy Scouts y los muchachos de 6º grado y de secundaria. Y le preguntaba a un periodista hondureño, ¿y si viene la violencia aquí? Y le decía un padre, cuidado, me toca a mi niño. Sí. Mire, el Entonces, tiempo se nos ha agotado. sí. El tiempo se nos ha agotado brevemente. ¿Qué mensaje? Mensaje a los funcionarios electorales. Bueno, que asuman su responsabilidad y que recuerde que no le juraron cuando iban a tomar el cargo a ningún partido político, sino que le juraron a la Constitución de la República, a todos nosotros los hondureños. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de velar por los intereses de todos los hondureños, no de un color político ni de un partido político. Solo pedimos, respeten la voluntad soberana el día de las elecciones y hagan las cosas bien, no hagan sus cálculos políticos en razón de ir aprobando o no aprobando lo mejor para el proceso electoral. Sí. Don Germán. No, perfecto. Yo diría que acelerar las reformas electorales, los proyectos de ley para las 3 instituciones que van a conformar el poder electoral están elaborados. Hay experiencia en el mundo, en América Latina. Nosotros tenemos un observatorio muy fuerte que le da respaldo y luego la presión mediática para poder también impulsar esta reforma. Por ejemplo, el gran favor que haríamos a las Fuerzas Armadas sacarlos de este lío, sí, que no es una guerra que los... Yo voy a estar en el Congreso y voy a estar en la Comisión Electoral. Bueno, tenemos los proyectos de reforma, bueno, tú los tienes. Los vamos a entrar. Pero ojalá que los aprueben, porque miren, cuando andan en campaña, todos ofrecen, pero cuando llegan allá, ni le contestan el teléfono. No, nosotros somos serios. Bueno, le tomamos la palabra. Y es más, y si no lo hago, por este canal, hágalo ver.
No, y lo denuncio, lo voy a denunciar. Denuncie. Lo voy a denunciar porque ahí vamos a ir a los pagos del Congreso. ¿Y usted me va a ayudar? Sí. Vamos a ir a los pagos del supuesto. Congreso. Porque ese es el problema. Sí. Miren, cuando pierden las elecciones una llorazón y una lloriquera de todos esos diputados que mire, que no afectó, que no se quieren cuánto. Pero cuando están en el poder se les olvidó. No, se les olvidó que tenían que hacer reformas electorales para garantizar transparencia. Y a ustedes les pido, preparémonos, cuidemos nuestra tarjeta de identidad para tenerla lista el día de las elecciones, porque les recuerdo el eslogan de BTV: si no votas, no te quejes, porque somos buenos para quejarnos, pero también tenemos una obligación En de ir mitad a de un votar. buen mérito, tenemos un buen registro de las personas. Electoral de Sí. las personas. Pues le digo, hemos avanzado Es un en muchas avance, cosas. por ejemplo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los Germán, a los Tucayos, por habernos acompañado, don Germán Lobo y a don Germán Espinar, por habernos acompañado aquí en A Diálogo usted de no le Impacto. podemos decir que no, invita. Sí, ¿verdad? Y esperamos, pues, les invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Estén pendientes de las alertas, por favor. Hoy continúan las lluvias. Así está, muy bien. Evacúe. Mire, me encanta lo que está sucediendo en reparto por arriba y reparto por abajo. La gente está autoevacuando. Y así debe de ser. No de esperar la autoridad. Saque todos sus enseres, todos sus cachivaches, Los calaches. saque sus gallinas, sus pollos, todo lo que tenga. El gato. Llévenlo a un lugar seguro. Salvar las vidas es prioridad, pero también cuidar de sus bienes. Así que está a tiempo. Hoy continúa la lluvia. Les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana, que si nosotros, si Dios quiere, les esperamos el lunes en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.